Sí. Ah, listo. Bueno, el siguiente tema es de leucemias, ¿no? Antes de abordar este tema, me gustaría que quedaran claros dos conceptos específicos. Uno es que cuando hablamos de médula ósea y otra cuando hablamos de médula espinal, ¿no? La médula ósea, a manera de recordatorio, es un tejido esponjoso que normalmente se encuentra en el interior de los huesos largos, ¿no? En su mayoría, ¿no? Fémur, pelvis, costillas, ¿no? Y es el lugar donde se produce las células de la sangre, ¿no? Las principales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde se albergan las células madre, ¿no? Que a través del proceso de hematopoiesis nos van a dar estas células sanguíneas que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, que creo que todos a estas alturas ya sabemos para qué sirve cada uno, ¿no? Mientras que la médula espinal, básicamente estamos hablando ya de tejido neuronal, axones, entonces es muy diferente cuando hablamos de médula ósea y eso es importante para hablar del tema de leucemias, porque cuando hablamos de leucemias es aquí en la médula ósea donde suceden las alteraciones que puedan presentarse. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es una leucemia, no? Normalmente decimos que es una enfermedad sistémica que va a estar caracterizada por la proliferación no controlada de células precursoras linfoides llamadas blastos. Y estas, como mencioné, se originan en lo que es la médula ósea y puede infiltrar diversos órganos, dando como resultado una disminución en una o incluso varias líneas celulares hematológicas, ¿no? Puede ser una baja de plaquetas, una baja de glóbulos blancos, una baja de glóbulos rojos, los 3, 2, 1, es indistinto, se presenta en diversos escenarios, ¿no? Ahora, una célula normal, generalmente hay un equilibrio de todas estas células sanguíneas, pero en una leucemia ya se ve un aumento de estos blastos bajo el microscopio, ¿no? ¿A dónde pueden migrar estas células tumorales? Principalmente pueden ir a las gónadas, al riñón, al sistema nervioso central, al vaso o incluso al hígado. En cuanto a la epidemiología, de hecho, no he encontrado un valor que me hable de leucemias en general, sino lo que mencionan es la más común, que es la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Que esta se le dice que tiene una distribución bimodal, ¿no? ¿Por qué bimodal? Porque se suele presentar en el 60% de los casos en pacientes menores de 20 años y el segundo pico donde suelen aparecer estos casos es a partir de los 45 años de edad, ¿no? Claro que en menor incidencia, ¿no? Un 20% de los casos. Ahora, esta leucemia linfoblástica aguda, de hecho, también es importante porque representa de todas el 75 al 80% de la población pediátrica, ¿no? Con un pico de incidencia que va desde entre los 2 a los 5 años, mientras que en la edad adulta solo se observan en un 20% de los casos, ¿no? Aquí también encontré unas tablas, de hecho los registros que vota para Perú están desde el 2010 al 2012, en que nos dicen que la leucemia linfática aguda representa el 40% de todas las neoplasias de los niños en Perú. Para el año 2018 se volvieron a diagnosticar casi 552 casos de esa enfermedad y el INE de hecho nos dice que la mayoría de estos pacientes de alto riesgo van a representar casi el 60% de todos los casos. O sea, es una enfermedad que sí hay que eh, observarla y que llega frecuentemente al servicio de radioterapia. En cuanto a la clasificación, tenemos, va a ser según la célula que se ve afectada, el tipo de la célula, ¿no? Puede ser de tipo linfoide, que va a afectar a lo que son los linfocitos, ¿no? En este tipo de enfermedad se encuentran las que son agudas o las que son crónicas,
Las agudas se caracterizan por una rápida progresión de enfermedad, mientras que las crónicas, esta progresión es más ralentizada, ¿no? La que les mencioné y la más común es la LLA, ¿no? Leucemia linfoblástica aguda, mientras de tipo linfoide, pero que es crónica, está la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Si la afectación viene para la célula mieloide, ¿no? Ya estamos frente a leucemia mieloide aguda, si es que es de rápida progresión, o la leucemia mieloide crónica, si es que la progresión es más lenta. Ahora, ¿qué sucede en estos casos, no? Básicamente estos escenarios, ¿no? La célula madre linfoide nos va a generar lo que son linfoblastos, pero estos linfoblastos no van a llegar a una maduración completa, ¿sí? A un linfocito normal para que cumpla las funciones de mantener nuestro sistema inmunitario alerta entre otros agentes, sino que va a haber una sobrepoblación de linfocitos, pero que no van a llegar a su maduración, y son estos linfocitos B o linfocitos T. Mientras que por el otro lado, cuando hablamos de una leucemia mieloide, el problema va a estar en la sobrepoblación de mieloblastos, que van a dar lugar más a granulocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, etc. Y estos van a ocupar el espacio que deberían darle a células más importantes para nosotros, que pueden ser los glóbulos rojos o las plaquetas. Y esta baja en estas líneas de celulares hace que los pacientes lleguen al servicio con alguna sintomatología de sangrados masivos, ¿no? O en cuadros de infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, la clasificación de estas leucemias también está dada por el grupo de pacientes que se ve afectado. Por ejemplo, las LLA se suelen ver más en los niños, es más común en la infancia, y la célula que está afectada, como les mencioné, es los linfocitos inmaduros, o los que denominamos linfoblásticos, ¿no? ¿Cuál es la característica clave de este tipo de leucemias? Que hay un crecimiento rápido de estas células y son reemplazadas dentro de la médula ósea por células cancerosas. O sea, en determinado punto hay más células cancerosas que células normales, ¿no? Mientras que una leucemia mieloide aguda, ¿no? Se observa más en la población adulta, ¿no? Es más común en los pacientes adultos. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Por los mielocitos inmaduros, o también denominados mieloblastos, ¿no? Se acumulan estas células inmaduras y van a impedir la producción normal de otras células en la sangre. Por otro lado están las leucemias linfocíticas crónicas, que también se presentan en adultos, pero sobre todo en adultos mayores de 60 años, ¿no? En este tipo de leucemia se caracteriza por también la presencia de linfocitos que, si bien es cierto, están maduros, pero no están óptimos, sino que presentan algunas características que los hacen ver defectuosos, y esto hace que no puedan cumplir las funciones normales, ¿no? Ahora, este tipo de leucemias pueden no requerir tratamiento inmediato, ¿no? Como ya son pacientes adultos mayores por encima de los 60 años, ¿no? El estatus personas no es muy bueno en la mayoría. Entonces los médicos optan por observar y esperar cómo se va desarrollando la enfermedad, ya que probablemente no toleren los esquemas de quimioterapia. También está la leucemia mieloide crónica, que también se presenta en adultos, ¿no? También se caracteriza por células mieloides que van a estar maduras pero defectuosas. ¿Y cómo es que lo identifican? Cuando esta está asociada al cromosoma Filadelfia, que se le llama, que responde, si bien es cierto, a las terapias dirigidas, pero es un tipo de translocación específica para este tipo de leucemia. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas de los pacientes de algún tipo de leucemia? También
cada una va a presentar alguna sintomatología en específica, no es que compartan todas las mismas, los mismos síntomas, ¿no? Pero dentro de los que podemos observar están la fiebre, las náuseas, pueden aparecer hematomas en el cuerpo, suele haber mayor fatiga, ¿no? Algunas erupciones en piel y la pérdida de peso. Pero ¿cómo se presentan estos síntomas según el tipo de leucemia? En las LLA, por ejemplo, se caracteriza por un dolor óseo que puede ser intenso. Puede haber, los niños pueden presentar cuadros de infecciones seguidas o sangrados nasales o abundantes sin causa aparente, ¿no? Mientras que en una LMA también la sintomatología en la que van a observarse en este caso serían presencia de anemia, infecciones graves, problemas en las encías que pueden estar inflamadas, ¿no? En las linfocíticas crónicas ya se pueden observar presencia de ganglios linfáticos agrandados, pero que no son dolorosos a la palpación, ¿no? Y a menudo la mayoría de veces asintomáticos. Y también está la leucemia mieloide crónica, que se caracteriza por la presencia de esplenomegalia, ¿no? Causando un abultamiento abdominal y también suele cursarse de forma asintomática. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen estas leucemias? También los factores de riesgo están asociados por el tipo de leucemia, ¿no? En cuanto a las LLA, habíamos dicho que se presentan más en niños. Esta tiene una causa más aparente genética, ¿no? Pueden ser en pacientes con síndrome de Down o alguna alteración cromosómica o pacientes que hayan sido expuestos a algún tipo de radiación, ¿no? De cuando eran pequeños. En cuanto a la leucemia mielocítica aguda, que se presenta ya en edades avanzadas, puede ser una causa que los pacientes hayan tenido tratamientos de quimioterapia previos, ¿no? También el tabaquismo es una razón de este tipo de leucemias o la exposición a algunos agentes químicos como el benceno, ¿no? En cuanto a las leucemias linfocíticas crónicas, un factor de riesgo importante es los antecedentes familiares del paciente, ¿no? La exposición al colorante naranja, que ahora está tan de moda que escuchamos, o los pesticidas. Y la leucemia mieloide crónica, que está asociada al factor dominante de la presencia del cromosoma Filadelfia, y como un factor epigenético lo pueden tener una exposición a algún tipo de radiación en dosis altas, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, sabemos que las células que causan este tipo de neoplásicas se originan dentro de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales que están ubicadas en la médula ósea. ¿Qué sucede aquí? Van a haber una o varias mutaciones genéticas que van a alterar el control de la proliferación equilibrada de estas células, ¿no? Y esta de diferenciación se va a ver afectado, ¿no? O también puede ser que las células evadan mecanismos de apoptosis dentro del ciclo celular. Esto va a conducir a una acumulación de células inmaduras denominadas blastos en las leucemias agudas o una acumulación de células más diferenciadas pero disfuncionales, ¿no? Que son las denominadas leucemias crónicas. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que normalmente se observan? Son alteraciones cromosómicas como la translocación de los cromosomas 9 y 22 o el BCR-ABL, que es el cromosoma Filadelfia que les mencioné, ¿no? O también algún tipo de mutaciones puntuales en estas proteínas o alteraciones epigenéticas que pueden darse por la hipermetilación de promotores
cambios en las histonas que pueden afectar la expresión genética. En cuanto al diagnóstico de este tipo de enfermedad, ¿no? Es un poquito largo de determinar, darle, por así decirle, un nombre y un apellido a la enfermedad, ¿no? ¿En qué consiste? Lo que van a hacer es una evaluación inicial del paciente, el chequeo común que nos hacen a todos, niños, jóvenes, adultos, que es un hemograma completo, ¿no? Un hemograma completo, también se le pide un examen clínico para detectar presencia o no de ganglios que puedan haber en las zonas, ¿no? También les preguntan a los pacientes si es que presentan cuadros de anemia o tienen problemas de coagulación cuando presentan algún golpe, ¿no? Y lo que quieren ellos hallar con este hemograma básicamente es evaluar el tema de los leucocitos, ¿no? Cómo están los glóbulos blancos, si están muy altos, si están bajos, y si de acuerdo a la cantidad que estos presenten, pues vamos a estar frente a cuadros de leucocitosis, leucopenia, células blásticas, ¿no? O anemia y trombocitopenia. También se les pide, o sea, cuando ya en un hemograma el médico ve algún tipo de alteración de los resultados de estas células sanguíneas, pues pasa una etapa más. Ya le estaría pidiendo una muestra de una biopsia o un aspirado de médula ósea, que de hecho es el gol estándar para la confirmación de algún tipo de leucemia, ¿no? Esto va a ayudar a que confirme el diagnóstico visualmente bajo el microscópico y puedan determinar el porcentaje de células blásticas, ¿no? Y es importante esto porque el diagnóstico de una leucemia aguda requiere que por lo menos más del 20% de blastos estén presentes dentro de este tejido de la médula. En cuanto a la clasificación celular que le van a dar a cada una, el médico va a mandar exámenes de inmunofenotipificación o los exámenes de inmunohistoquímica que mencionamos, ¿no? Para identificar el linaje, si es de tipo mieloide o de tipo linfoide, ¿no? Esto va a marcar las proteínas específicas de la superficie de las células y de acuerdo a cada marcador que se active, pues se clasificará el tipo de leucemia del paciente, ¿no? En cuanto a la subclasificación genética, también hay estudios moleculares de FISH o de PCR que ayudan a detectar si el origen de estas enfermedades son por alguna anomalía cromosómica o alguna mutación específica, y eso no, le ayuda al médico a evaluar el riesgo de esta enfermedad, ¿no? Uno de los cromosomas que se ve comúnmente alterado es el de cromosoma Filadelfia, que les dije hace un momento, por la translocación de cromosoma 9 y 22 para las leucemias mieloides y algunos tipos de leucemias linfoides agudas, ¿no? También algunos médicos consideran oportuno hacer una evaluación de punción lumbar, ¿no? Cuando consideran que por algún estudio molecular la leucemia es de alto riesgo. Esto para determinar si las células se han extendido o no al sistema nervioso central, ¿no? Y ayuda a detectar estas células blásticas dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esto les va a ayudar a estadiar la enfermedad y el manejo que vayan a tener. En cuanto a la estratificación del riesgo, de hecho, van a haber un grupo que se le va a considerar como pacientes de alto riesgo y un grupo de pacientes que se le va a considerar como bajo riesgo. Y esto va a depender de la edad del paciente, del estado general con que el paciente se encuentre, de la citogenética y la biología molecular de la enfermedad y sobre todo de la respuesta inicial a la terapia que va a tener, ¿no? Aquí yo les he puesto algunas características citogenéticas y biomoleculares que ustedes pueden revisar
para determinar si un paciente es o no de bajo o de alto riesgo. Solo para mencionar, por ejemplo, se le considera de bajo riesgo cuando la edad se presenta en las LLA, por ejemplo, de 1 a 10 años, mientras que ya es alto riesgo cuando se presenta en niños que tienen menor de 1 año o incluso mayores de 10 años, ¿no? Otra característica, creería yo, importante es la respuesta que van a tener a la quimioterapia de inducción. Por ejemplo, en las LMA tienen una respuesta rápida de inducción, por lo que se les considera enfermedades que pueden ser de bajo riesgo, mientras que cuando tienen una respuesta lenta o quizás refractaria a la quimioterapia, se le considera una enfermedad ya de alto riesgo, ¿no? Seguimos. Ya. Ahora, antes de mencionar el papel de la radioterapia que tiene frente a las leucemias, me gustaría que abordáramos un concepto que manejan los radioncólogos, perdón, que son los santuarios, ¿no? Que se le denomina un santuario en el cuerpo humano. Se dice que son lugares anatómicos donde las células leucémicas pueden sobrevivir al tratamiento sistémico que se les pueda dar y por tanto tienen el potencial de causar alguna recaída de la enfermedad. Pero ¿por qué se caracterizan estos santuarios? Básicamente porque tienen una barrera fisiológica, ¿no? Estos santuarios, ante esta barrera fisiológica, lo que hacen es darle una protección celular a estas áreas para que limiten el paso de algunas sustancias que puedan ser más grandes o liposolubles, como son muchos agentes quimioterapéuticos, ¿no? Lo otro es que hay un bajo flujo sanguíneo a esta área. Entonces, algunos santuarios, al tener este flujo sanguíneo más lento, reduce la concentración de algún medicamento que pueda llegar a este tejido, ¿no? Que sí puede atravesar la barrera hematoencefálica, pero que la concentración que llega no es la ideal para atacar este tipo de células, ¿no? Lo otro es el riesgo de recaída, ¿no? Que si las células leucémicas sobreviven en un santuario y ese santuario no es tratado, hay un riesgo de que se multipliquen y vuelvan a diseminarse a otra parte del cuerpo, provocando las recaídas generales o locales de la enfermedad. ¿Y cuáles son los santuarios más comunes que tenemos en las leucemias? Pues son el sistema nervioso central y las gónadas. Entonces, cuando a un paciente que llega al servicio, o sea, o al hospital con el diagnóstico de leucemia es derivado a radioterapia, bien es cierto, no somos la primera línea de tratamiento para esta enfermedad, pero sí hay pacientes que llegan a nuestro servicio. ¿Por qué razón? Puede ser por una profilaxis o tratamientos que requieran porque ya hubo una infiltración a uno de los santuarios, que es el sistema nervioso central, ¿no? Que puede suceder en el caso de LLA o LMA, ¿no? Eh, el esquema que manejan con este tipo de pacientes es de 12 a 24 grays, ¿no? Que pueden ser de 180 a 200 centigrays por día, ¿no? También hay cuando hay enfermedad en el otro santuario, que es una infiltración testicular que se presenta sobre todo en LLA, ¿no? También hay un riesgo de recaída local, como les mencioné. También se le irradia esta área, pero el esquema sí va en 24 grays en 12 fracciones, ¿no? Otra justificación para tratar a un paciente con leucemia es el famoso TBI o la radioterapia corporal total, que se utiliza previo a un trasplante de médula ósea. Y esto con la finalidad de erradicar esa médula enferma, suprimir el sistema inmune y tenerlo listo para el nuevo injerto de células sanas, ¿no? Los esquemas de dosis van de 12 a 13.2 grays en 6 u 8 fracciones.
También hay indicación de radioterapia cuando hablamos de LLA de tipo T con masas mediastínicas grandes, pero cuando estos pacientes llegan por alguna compresión de la vía aérea o grandes vasos, a lo que famoso, seguro han escuchado en simulación que llegan los famosos pacientes SOPS, ¿no? Síndrome obstructivo de vena cava superior, ¿no? Esos pacientes son masas grandes que quieren tratar porque están bloqueando la vía aérea o hay un riesgo de este bloqueo. Entonces, la dosis que se le da de forma paliativa puede ser ya sea en una sesión de forma masiva, que es de 8,5 grays, o pueden ser fraccionadas de 8 a 10 sesiones y las dosis van de 24 hasta 30 grays, según sea el caso, ¿no? Según sea el estatus formas del paciente que llega al servicio. Lo otro es la afectación ósea localizada, si es que hay dolor en alguna área ósea, ¿no? Básicamente es para un control de ese síntoma cuando ya los medicamentos pues no hacen el mismo efecto. Está también la opción de irradiar el área para manejo de dolor y la dosis va de 8 a 20 grays según sea el área a paliar, ¿no? Lo otro es que puede haber alguna recaída aislada extramedular. Eh, se justifica la radioterapia como un control local para permitir el rescate sistémico, ¿no? Estas dosis pueden variar de entre 24 a 36 grays según sea el área que se va a rescatar. Aquí tengo un ejemplo de lo que comúnmente nos lleva al servicio, que son tratamientos holocraniales por algún tipo de leucemia que ya está llegando al sistema nervioso central o hay un riesgo de infiltración en esa área, ¿no? Pero cuando se utiliza esto, ¿no? Como manera de profilaxis del sistema nervioso central, cuando se ve, hay un estudio que nos diga que hay enfermedad leptomeningia activa o cuando hay alguna recaída del sistema nervioso central, ¿no? Pero cuando tratamos holocranial, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de observar en el servicio que antes pues teníamos la opción de dar el tratamiento ya sea en cobalto con 2D, en el AL1 como 3D o pasaba en algún otro acelerador como BIMA, ¿no? Entonces todos eran holocraniales, pero no todos tenían la misma intención, ¿no? Los 2D no utilizaban ni máscara, eran dos campos básicamente como marcaje clínico, ¿no? Para pacientes que pues ya se encontraban con enfermedades muy avanzadas, ¿no? También se les daba la opción de un 3D, ¿no? Era más rápido para pacientes que quizás tengan un mejor estatus forma, pero llegaban pacientes que todavía tenían un buen pronóstico de la enfermedad y que pues tratarles todo el cerebro no era una opción, ¿no? O al menos que haya lo que vamos a mencionar, que es proteger la zona del hipocampo. Entonces, ¿por qué protegeríamos la zona del hipocampo? ¿Por qué nos importa proteger el hipocampo en algunos pacientes, ¿no? Porque se ha visto que proteger el área del hipocampo hace que haya un deterioro neurocognitivo menor, ¿no? Lo reduce. Los estudios dicen que cuando le hacen un seguimiento al paciente en 6, 12 o 24 meses, el paciente todavía tiene una buena preservación neurocognitiva y eso es bueno, ¿no? Para que continúe su vida si el pronóstico es favorable, ¿no? También se ha visto una reducción en los problemas de memoria anterógrada, es decir, recuerdos a futuro. O sea, o recientes, por ejemplo, qué desayuné, qué hice ayer, qué voy a hacer mañana, ¿no? Entonces, los pacientes se ha visto una reducción en este tipo de problemas y eso les permite hacer su vida con normalidad. Y lo otro que también reduce es la dependencia funcional que hay a largo plazo, ¿no? Al ver un deterioro cognitivo significativo, pues el paciente sí o sí necesitaría del soporte de alguna persona para su cuidado, ¿no? Lo que se busca es que el paciente sea eh, totalmente funcional y preserve la mayor cantidad de sus funciones para que pueda continuar su vida de forma normal, ¿no?
Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque las dosis que manejan para este tipo de tratamiento holocranial, por ejemplo, si hablamos de una profilaxis del sistema nervioso central, las dosis varían, que puede ser de 12 a 18 grays en 8 o 10 sesiones, según el médico lo crea conveniente, ¿no? Si hablamos de una recaída del sistema nervioso central, esas dosis ya suben, ¿no? Son más altas, llegan a 24 grays, que se fraccionan en 12 sesiones. Ahora, cuando evaluamos los planes de tratamiento, lo que se busca es que el hipocampo, como dosis máxima, reciba menos de 16 grays, ¿no? Idealmente se espera que sea menos de 10 grays, pero menos de 16 está dentro de la tolerancia. Y lo que sí se busca es que el 100% del volumen total de su hipocampo sea menor a los 9 grays, ¿no? Y esto es importante porque al mantener estas dosis bajas, las células madres neuronales que están aquí en el hipocampo tienen mayor probabilidad de sobrevida. Esto lo que va a hacer es que va a mantener la neurogénesis del paciente y la red neuronal se va a conservar de manera normal. La otra área que solemos irradiar es la parte de los testículos, ¿no? Si bien es cierto, es muy similar a un campo pélvico, como quizás han visto. De hecho, no tengo una exacta, pero esa sí es la idea. Se busca que el paciente pues adopte esa posición de rana, ¿no? Con ayuda del wingboard para que pueda apoyar las rodillas. En caso de que no pueda apoyarlas por sí solo, nos ayudamos de alguna bolsa al vacío para poder armarla y sirva como soporte de las rodillas, ¿no? Eh, Cuando vemos este tipo de pacientes y sabemos que vamos a irradiar esta área escrotal, al separar las piernas, pues vamos a hacer que estos pliegues inguinales se salgan del campo a tratar, ¿no? Eso le va a ayudar al físico médico para poder hacer una mejor dosificación en los campos de tratamiento. Pero no solamente me tengo que preocupar por la parte de los pliegues inguinales, sino también por la presencia del pene que está en esa área, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver, pero cuando tratamos la región testicular, lo que hacemos es que este pene lo elevamos hacia arriba y lo sujetamos con ayuda de una gasa y un esparadrapo para de esa forma sacarlo del campo de tratamiento, ¿no? Y eso nos ayuda a que todo el área escrotal se irradie de forma segura, ¿no? Acá tenemos la imagen de un paciente que fue planificado en 3D para irradiarse el área escrotal, ¿no? Y que incluso el médico vio considerado la presencia de utilizar un bolus virtual, ¿no? Seguro porque ve un componente en piel comprometido. Ahora, pero yo estoy frente a esta imagen y me pregunto, ¿no? ¿Por qué no solamente le hacemos una cirugía y le retiramos los testículos y nos agarramos el tema de irradiar de esta área, ¿no? Una de las razones es que no se maneja como un paciente con un primario testicular, como un seminoma, ¿no? Estamos hablando de una leucemia que tiene células que están dentro de los testículos. Entonces, esta enfermedad no es esta localización no es el foco principal de la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad sistémica. Sacando los testículos no vamos a curar la enfermedad, ¿no? Y lo que buscamos es eso, ¿no? Lo otro es que el alto grado de protección del tejido testicular, ¿no? Como sabemos, son considerados los santuarios o sitios de difícil acceso para la quimioterapia debido a la barrera hematotesticular. Entonces, debido a esto, sí se ve necesario hacer un manejo terapéutico con radiación en esta área para asegurar el control local de la enfermedad y evitar recaídas a futuro, ¿no? Y se buscan tratamientos más específicos como pueden ser quimioterapias sistémicas o radioterapias locales, ¿no? Si bien es cierto, esta radioterapia lo que va a hacer es que no me permite que el paciente preserve sus órganos reproductivos
y no vaya a una cirugía mayor, ¿no? Pero hay que considerar que el riesgo de la pérdida de la función hormonal y reproductiva es alto, por lo que tendrían que evaluar la edad del paciente para que si se considere necesario pueda guardar su esperma, ¿no? Así como hacen congelamiento de óvulos, pues también lo harán de esperma y también ver si es que a futuro el paciente necesite ayuda por pastillas, soporte hormonal, ¿no? Ya que esto se puede ver alterada con la radiación. Entonces, a manera de recordar, las leucemias, en general, la radioterapia frente a las leucemias actúa de forma complementaria, no de primera línea como en otros casos, ¿no? La indicación más frecuente en la práctica es para pacientes que esperan ser trasplantados con médula y hacen los TBIs, o para pacientes que hay como profiláctico en el sistema nervioso central o ya hay compromiso en las gónadas, ¿no? También debemos tener en cuenta que las dosis deben individualizarse según la edad del paciente, la tolerancia y el contexto. No es lo mismo irradiarle el cerebro a un niño menor de 10 años que a un paciente adulto mayor de 60 años. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna duda o consulta.